bolivariano no es un pensamiento muerto, ni mucho menos un santo. Soy Alexandra Mulino, directora del Centro Venezolano de Estudios Marxistas Salvador de la Plaza. En nombre del colectivo que represento, saludo a los compañeros y compañeras del movimiento continental bolivariano en el marco de esta conferencia nacional capítulo Venezuela. Trata de una oportunidad política importante en vista de que nos invitan a reflexionar una relación fundamental entre dos grandes, Simón Bolívar y Carlos Marx, es decir, el bolivarianismo y el marxismo como política, como concepción teórica revolucionarias que necesitamos con urgencia retomar, máxime después de los eventos sucedidos durante el 3 de enero del año en curso. Bien, habiendo tocado este hito fundamental del 3 de enero, nos preguntamos como centro de estudios cómo repensar a Bolívar y por lo tanto cómo reflexionar a Carlos Marx, máxime en esta lucha de carácter ideológico y político en el marco de una izquierda posmoderna que reniega del marxismo, que reniega del bolivarianismo militante y que reniega en última instancia del comunismo, quiero decirlo en estos términos, porque ellos también se plantean el socialismo, pero un socialismo antimarxista. Por lo tanto, retomando, digamos, una posición de izquierda revolucionaria, en una praxis revolucionaria y no en el marco de una práctica reformista adornada con conceptos y nociones pseudomarxistas, queremos decirles que es necesario recuperar al Bolívar, el ideario bolivariano, en el marco del poder moral, porque el poder moral de Simón Bolívar no rescata una moral pacata, una moral en última instancia colonial y neocolonial para mantener el status quo. El poder moral bolivariano es un poder radical, trata de un poder moral radical en el marco de la conformación de una conciencia social revolucionaria, y para ello es necesario destrozar en términos jurídico-político la noción de ciudadanía para elevar al sujeto histórico latinoamericano que se concreta en la clase obrera y los sectores campesinos y en última instancia en los propios sectores populares, elevarlo a lo que nosotros denominamos en el campo marxista el ser social, es decir, transmutar la conciencia social reformista, burguesa y pequeño burguesa en una conciencia estrictamente proletaria, sin enmarcarnos en un sentido ortodoxo en la clase obrera, sino tomando en cuenta a campesinos, a estudiantes y en última instancia a los propios compañeros y compañeras que conforman los sectores populares. En consecuencia, hay que rescatar el ideario bolivariano que confluye y se concreta en el ideario zamorano, que es la concepción más radical y que expresa verdaderamente el sentimiento bolivariano. Porque, como decía Salvador de la Plaza, ¿hasta cuándo vamos a seguir adorando a los independentistas? Es decir,
a los que acompañaron a Simón Bolívar, pero que lo traicionaron con el movimiento de la Cociata y que a posteriori de 1830, sin soltar el poder, como guerreros que batallaron en pro de, digamos, la independencia de la capitanía y de la provincia general de Venezuela, en contra de esta España imperial, a posteriori reniegan del sujeto histórico también contradictorio, porque la mirada es dialéctica y por ende tenemos hechos terribles durante los sucesos de 1814, pero como respuesta a la contradicción neurálgica entre la propia capa llamada bolivariana, entre este sector político denominado bolivariano, pero que en última instancia no representaron los intereses del blanco de orilla, del propio afrodescendiente, de los esclavizados y de los que se encontraban en situación servil y semiservil. No digo que se tenía una conciencia de clase clara, por supuesto que no. Tal como diría Lenin, había un instinto de clase, pero que en última instancia Bolívar, y me atrevo a decir que Miranda, en ese instinto de clase que despierta con esa, digamos, con esa lucha que emprenden Miranda y Bolívar, porque cómo hablar de Bolívar sin tomar en cuenta Miranda, emprenden en contra de todos los intereses coloniales. Pero aquí hay que decir algo: en Bolívar los intereses, esa lucha en contra de los intereses coloniales también se expresa en términos ideológicos y culturales, porque la empresa de Simón Bolívar de crear la República de Colombia, lo que se denomina la Gran Colombia en términos vulgares, no lo acompañaron el resto de los denominados independentistas. Entonces, ¿cómo debemos releer a Bolívar y su ideario en una lucha feroz en contra de los elementos estructurales, valorativos y normativos de la cultura colonial y neocolonial que se expresan en la cultura paesista, por lo tanto que representa a la cultura del latifundio? A posteriori hay que este Bolívar y su ideario que debe luchar en contra de la cultura del petróleo, de la cultura de Juan Bimba, que expresa los intereses de la cultura política de acción democrática y del propio gomecismo, de la cultura de las transnacionales petroleras que están en el marco de la cultura neocolonial, y hoy en día en contra de la cultura, digamos, de esta cultura intangible que funda la cultura digital. Todo esto forma y conforma una conciencia social alienada, representada por la pequeña burguesía en pugna, digamos, de otro sector de la clase que abrazan una práctica política en el marco de la izquierda revolucionaria. Aquí tenemos que ser claros, aquí hay que ser claro. Ya Günter Frank hablaba de una lumpen burguesía, de una lumpen pequeña burguesía y de un lumpen proletariado. Debemos ser claros. Hay que romper a través de un rescate del ideario bolivariano con esta lumpen pequeña burguesía y este lumpen proletariado que en última instancia representan los valores coloniales y neocoloniales que aún estructuran y le dan significado valorativo y normativo a las relaciones sociales
de la formación social venezolana. A nuestro juicio, muy humildemente, ese es el Bolívar que nosotros debemos rescatar. De esa lumpen pequeña burguesía que se avergüenza de la lucha armada, que la considera un anacronismo, que se avergüenza del pasado venezolano en el marco de la lucha armada venezolana de los años 60 y 70 y de la lucha en el marco guerrillero, de la lucha urbana, de la guerrilla urbana, que lo consideraron y lo consideran un error vergonzoso que debemos borrar de la historia contemporánea de Venezuela. Eso hay que leerlo en sus justos términos, como debe releerse la guerra federal, que fue también bastante difícil porque estuvieron en pugna diferentes intereses, no solamente de diferentes intereses en el marco de esta óptica, digamos, de la oligarquía venezolana en contra de la lucha zamorana, que en verdad representó estos intereses de los campesinos sin tierra, que se viene fraguando desde la era colonial, desde la época colonial hasta hoy en día, pero con ese hito durante la Guerra Federal contradictoria y que vence este sector político que en última instancia defendió los intereses de la oligarquía venezolana. Por ende, fue fácil para José Antonio Páez en 1830, que esto se venía gestando ya desde finales, desde el año 26, consolidar todo un movimiento en contra del ideario y de la práctica política de Simón Bolívar y en última instancia del ideario bolivariano. Es decir, ¿qué yo quiero referir con todo esto? Que existe un sector de la clase social básicamente centrado en la pequeña burguesía con conciencia de clase burguesa y en la lumpen pequeña burguesía, elementos normativos y valorativos que intentan liquidar el devenir histórico social revolucionario venezolano genuinamente anticolonial y antineocolonial. Y esta expresión la notamos en la actual lucha de una pequeña burguesía de izquierda con clara conciencia pequeño burguesa, para no referirme a sectores lumpen, pequeño burgueses, sino a esta burguesía, a esta pequeña burguesía con conciencia de clase que se considera de izquierda, pero que es antimarxista, que es anticomunista. Entonces, ¿cómo leen a Bolívar? ¿Cómo pueden leer a Hugo Chávez? Como personajes, no como colectivos, no como un ideario que cobró cuerpo en un colectivo, sea armado o no armado, sino como personajes que debemos adorar permanentemente, tanto a Simón Bolívar como a Hugo Chávez en el caso venezolano, como a Fidel Castro, como a José Martí, como al Che Guevara, pero como personajes, porque ellos rompen la relación entre una lucha de calle, colectiva, radical, y su propia práctica política. Es decir, en el verbo se expresan colectivamente, pero en la práctica son una élite, y esa élite fue la que mató, la que asesinó a Hugo Chávez, la que asesinó a Ezequiel Zamora, la que asesinó al Che Guevara, y por supuesto la que llamó la atención permanentemente Fidel Castro en la necesidad de una praxis orgánica entre lo que denominamos en términos liberal burgués pueblo y un movimiento de izquierda que
de alguna manera, no es que lo oriente, porque no quiero entrar en ese tipo de debates, sino que lo comprenda cualitativamente en aras de la liberación nacional. Por eso que quiero hacer referencia, si me lo permiten, a un hecho histórico venezolano. Los precursores marxistas nacionales como Salvador de la Plaza, como Gustavo Machado y Pío Tamayo, sí intentaron conformar una red internacional en nuestra América para luchar en contra del imperialismo. No simplemente para tomar el poder en Venezuela, sino para una toma del poder continental. El libro La verdadera situación de Venezuela de 1825, que tiene una reedición en el 29, trata de un estudio detallado de las relaciones de producción y sociales de producción venezolana para diseñar un programa político en el marco de esa realidad estructural para la liberación nacional y regional. Por lo tanto, es importante considerar que Pío Tamayo se encontraba comisionado en Costa Rica, Salvador de la Plaza de La Habana a México, y así Gustavo Machado, entre otros peruanos, argentinos, cubanos, etcétera, a fin de lograr una amalgama entre la posición teórica marxista bolivariana y el sentir de la clase obrera y el sentir del campesino, el sentir de la mujer, que hace referencia a ese libro que acabo de nombrar, y el sentir de los indígenas nuestroamericanos, todo con la aspiración de la toma del poder. Es decir, que en estos tres personajes, en el caso venezolano, hay un sentir bolivariano para retomar de esa manera un Marx genuinamente nuestroamericano, es decir, no en ruptura. Por lo tanto, en síntesis, ante la pregunta ¿cómo retomar y releer después del 3 de enero a Bolívar? Bueno, bajo una mirada proletaria, no pequeño burguesa. No podemos seguir amparándonos en movimientos en el marco de una conciencia social burguesa y pequeño burguesa. Y debo decir algo mucho más duro. Por ende, los partidos debemos pensar el papel del partido político. ¿Puede seguir siendo policlasista o tiene que ser de clase? Si es policlasista, la lucha política es a muerte por visibilizar y por ende tomar el poder desde una posición de clase y política. En el marco de un partido policlasista encontramos desde representantes de la burguesía, representantes de la pequeña burguesía y representantes del proletariado. Y cuando hablo de proletariado, meto ahí no solo a la clase obrera, que quiero ser heterodoxa, sino la lucha a favor de la mujer, la lucha a favor de los indígenas, la lucha de los afrodescendientes, pero con una clara conciencia de clase, que en última instancia es proletaria. Claro, a la vanguardia la clase obrera, porque es falso de que ha desaparecido la clase obrera. Mientras haya plusvalía, aunque muy relativa en esta fase de acumulación, hay explotación. Y si hay explotación, señores, hay plusvalía. Por eso la burguesía lucha en contra de la baja tendencial de la tasa de ganancia.
Pero ¿qué quiero decir con ello? Que también el partido debe redefinirse, qué sector de la clase va a asumir la vanguardia, porque en última instancia cada representante de un partido policlasista tiene una lectura de Bolívar y de su ideario diferente, muy diferente. Los representantes de la burguesía asumen a un Bolívar endiosado, pero los representantes políticos de la pequeña burguesía intentarán por todos los medios disociar el ideario bolivariano de las luchas radicales de los pueblos, incluyendo la lucha armada. Y tienen a sus ideólogos que son completamente antimarxistas y anticomunistas. Por lo tanto, es importante retomar un Bolívar, lo repito, exprofeso, colonial, es decir, que luche contra la cultura del latifundio y la cultura paesista, y anticolonial, que luche contra la cultura del petróleo, la cultura de Juan Bimba y la cultura digital. Pero resulta que debo decir algo, de la cultura del petróleo, la cultura digital, ¿quiénes están pujando? ¿Cómo se puede comprender, por lo tanto, esa cultura? Bueno, señores, a través de una cultura que está en el substrato, la cultura de las transnacionales estadounidenses. Desde las viejas transnacionales petroleras a las actuales que luchan por la inteligencia artificial. Por ende necesitan del petróleo, las tierras raras y el agua de Venezuela para sostener esa infraestructura que requieren para impulsar con fuerza la robótica, que según ellos debe reemplazar a la fuerza de trabajo y por ende a la lucha revolucionaria de la clase obrera, que debe concretarse en sindicatos verdaderamente obreristas y no en el marco de un sindicato propatronal. Y además de la propia lucha armada que está viva en América Latina. No trata de un asunto trasnochado ni de un momento histórico, está aún vivo, no como moda, sino como consecuencia dialéctica de todas estas contradicciones. En consecuencia, ¿cuál Marx? Es decir, ¿qué debemos rescatar de Marx y qué tipo de marxismo? El de los posmodernos, que algunos posmodernos se dicen marxistas, pero en el fondo lo sostienen sobre una epistemología subjetiva y relativista, y en consecuencia posmoderna, que trata de un relato más entre otros relatos. Contra esa izquierda hay que batallar sin tapujos, porque en el marco de los relatos, anulan la lucha de clases. La mirada deja de ser de clases, porque consideran esa óptica de las clases como un anacronismo. ¿De cuál burguesía vamos a hablar? ¿De cuál proletariado si ya no hay clase obrera? Según ellos. En consecuencia, ¿cómo tildan en la lucha revolucionaria a la izquierda verdaderamente radical, que es bolivariana, anticolonial y antineocolonial? De izquierda colonial, porque para ellos apegarse a Marx es abrazar toda la concepción eurocéntrica de la historia, y se equivocan, porque en América Latina, desde Pío Tamayo hasta bien entrados los años 70 del siglo XX, se consolidó la teoría de la dependencia marxista latinoamericana
y prefiero llamarla nuestroamericana. Si quieren, podemos obviar lo de dependencia, porque ellos también le hicieron una fuerte crítica a ese concepto, pero revolucionaron no solo a Marx en América Latina, no solo el pensamiento, marxista en América Latina, sino su propia conceptualización. Fíjense, Ramón Losada Aldana, un gran científico social marxista-leninista venezolano, con más de 50 libros, con miles y miles de artículos arbitrados en torno al marxismo-leninismo, enriqueció el marxismo en el marco del no desarrollo en grado superlativo. Al igual Massazabala, Domingo Felipe Massazabala, al igual Federico Brito Figueroa, al igual Rodolfo Quintero, al igual que su pionero Salvador de la Plaza, y sus libros, Iraida Vargas, Mario Zanoja, Miguel Acosta Zaine, Vladimir Acosta en la actualidad, entre otras y otros. Estos grandes revolucionarios venezolanos teorizaron en el marco de una praxis revolucionaria, como dijo Rodolfo Quintero, en función de la liberación nacional. No eran pequeños burgueses. Federico Brito Figueroa expresa en sus libros una praxis revolucionaria que llevó adelante no solo en la Universidad Central de Venezuela, sino junto a los sectores campesinos y populares, con la aspiración de tomar el poder en contra de un capitalismo transnacional, anti-venezolano y anti-nuestroamericano. Es decir, los que he nombrado y otros, porque la lista es muy larga, lucharon en contra de la penetración cultural y política estadounidense, con nombre y apellido estadounidense, en Venezuela y en América Latina, y por ende en contra de sus seguidores, de sus representantes, como los políticos y la burguesía propiamente de la Unión Europea, entre otras latitudes. Pero básicamente lucharon en contra de la penetración transnacional, cultural, económica, militar y política de los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces, ¿cuál Bolívar? Repito, y no me da pena hasta el cansancio decir, ¿cuál Bolívar? El Bolívar que lucha en términos de ideario y en términos de praxis político-militar en contra de el colonialismo y el neocolonialismo. ¿Cuál Marx? El Marx pensado en Venezuela y en nuestra América desde la llamada teoría de la dependencia marxista. Eso es importante retomarlo, porque hoy en día puede decirse que están invisibilizados completamente por posiciones de izquierdas posmodernas, relativistas, subjetivistas, que hablan de, como bien dije hace unos minutos, del relato. En consecuencia, ¿qué conceptos saltan a la palestra en el marco del no desarrollo? Me estoy ubicando, porque no hablo desde Suecia, no estoy ubicada en este momento en Suecia o en Francia, estoy hablando desde Caracas, Venezuela. Es decir, estoy hablando en el marco de una formación económico-social dependiente, no desarrollada. Pero ¿quién dice o quién impone el criterio del no desarrollo? El desarrollo científico-técnico del hegemón estadounidense. Por ende, hay que romper también con el ideal cepalista del desarrollo del subdesarrollo.
Por lo tanto, la liberación nacional pasa por rescatar no solo el cuerpo conceptual marxista del propio Carlos Marx y de los grandes marxistas, sino también del marxismo que se conformó y se fraguó en Venezuela y en toda nuestra América, que no trata de un marxismo manualesco, que no solamente se pensó y se repensó en las universidades, sino también en el propio movimiento armado. Hoy en día se intenta desprestigiar al movimiento armado nuestro americano, tildándolos de narcotraficantes a la mayoría, tildándolos de llevar adelante negocios turbios. No dudamos eso de un sector, no lo dudamos, pero también es importante rescatar a sus grandes pensadores que piensan a América Latina desde categorías y conceptos bolivarianos y marxistas en el propio fragor de la lucha, y otros en el propio fragor de la lucha de las ideas, porque la lucha de clases tiene múltiples expresiones, también se expresa en las ideas. Por ende, la persecución de profesores y profesoras y de estudiantes revolucionarios. Quiero decirles que en Venezuela, a partir de los años 70 del siglo XX, la CIA infiltra los movimientos y a los partidos de izquierda para desvincular la teoría revolucionaria de la práctica revolucionaria, es decir, para desvirtuar la praxis que nos llevan, que nos impulsan a la liberación nacional. El marxismo que se pensó en la Universidad Central de Venezuela fue un marxismo riquísimo, se pierde de vista. En el marco y sobre la base, por lo tanto, de un bolivarianismo apegado a los intereses del pueblo venezolano y nuestro americano, porque fueron americanistas en grado superlativo. Una vez que penetraron a los partidos y a los movimientos de izquierda, no solamente los asesinaron, no solamente los secuestraron y los desaparecieron, sino que también infiltraron a las cátedras y los departamentos y convirtieron al marxismo en una asignatura. Ramón Losada Aldana me dijo a mí en un auditorium en esta universidad que acabo de nombrar, me dijo: mire, estamos hablando en este momento y debatiendo sobre materialismo histórico, pero le digo algo, profesora, esto no tiene ningún impacto en los jóvenes, porque quedó desarticulado de la lucha revolucionaria, bien sea en el marco de los partidos o en la propia práctica de los movimientos urbanos, armados, campesinos, indígenas, feministas, etc. En consecuencia, sí, los jóvenes manejan el concepto de plusvalía, manejan el concepto de totalidad social, de división imperialista del trabajo, de geopolítica, de geoeconomía, pero desarticulado completamente de la lucha armada que es histórico-social. En efecto, pueden ser alumnos muy brillantes, pero sin praxis revolucionaria ha muerto el marxismo en las universidades. En consecuencia, hoy en día encontramos universidades secuestradas por la pequeña burguesía que representan los intereses de una burguesía nacional que no es nacionalista, de una burguesía transnacional imperialista que lucha por mercados y por ende lucha en contra de la baja tendencial de la tasa de ganancia.
Por lo tanto, rescatar a Bolívar y rescatar a Marx es importante hacerlo en el marco de la práctica política, de la praxis revolucionaria. Y termino con esto, rescatando la ley de la baja tendencial de la tasa de ganancia. La ley de la baja tendencial de la tasa de ganancia es clave porque nos permite observar qué elementos usa la burguesía transnacional, monopólica, oligopólica, para contrarrestar la caída de la tasa de ganancia. Es decir, en el marco de la cultura, de la cultura es importante y sus múltiples expresiones, también en el propio conjunto de las ciencias sociales, qué tipo de teoría y de epistemología impulsan, qué concepto de ciencia impulsan. Por ejemplo, un paréntesis, Epstein y su lista no trató simplemente él y todo su conjunto de políticos, economistas, científicos sociales, etcétera, que lo rodeaban. No trató simplemente de un divertimento sexual, sino de todo un proyecto político mundial, global, para anular la ciencia revolucionaria. ¿No se han dado cuenta que, por ejemplo, Donald Trump, a todo aquel que hace una crítica lo tildan de marxista o de comunista? Y no lo son, porque es una manera de desacreditar la teoría revolucionaria. Por lo tanto, Epstein y su lista desarrollaron una gran inversión en el marco de la tecnología digital para acabar con todo el movimiento revolucionario sindical, básicamente sindical, que podría estropear los planes de esa burguesía global sin rostro humano. Entonces, ¿qué hacer? ¿Cómo retomar esa ley? ¿Y para qué retomarla? Para comprender sus efectos contrarrestantes, el de la caída de la tasa de ganancia, y cómo estropearle los planes a la burguesía, a cada rasgo contrarrestante que ellos desarrollan para salvar la tasa media de ganancia o ponerle otra que los destruya. Por ende, los sindicatos y los movimientos en general deben retomar el estudio del marxismo con más fuerza que nunca, porque estamos, señores, y quiero acabar con esto, ante una crisis civilizatoria sin precedentes. Es decir, la epistemología posmoderna, al hablar de relatos, significa que hay tantos puntos de vista como personas, hay tantos puntos de vista como individuos. Desaparece la lucha de clases. Al desaparecer, al anular la lucha de clases, también anulan sus expresiones múltiples. Entonces, todo vale, el todo vale. Es decir, el feminismo malentendido, la sexualidad malentendida, la lucha afrodescendiente malentendida, se superpone a la lucha de clases que es en última instancia proletaria en su conciencia para alcanzar el poder, que no trata de un asunto sencillo de 1 año, de 2 años, sino que nos embraguetemos en una lucha larga, sin precedente, a favor de una civilización humana, como dirían los teólogos de la liberación,
que está en franco peligro. Muchísimas gracias.